Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Y hoy estoy estudiando la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así que bueno, pues me gustaría compartir con vosotros uno de los test que estoy haciendo de forma online a través de la página testdeley.com, que luego os dejaré ahí anclado en el primer comentario o en la descripción del vídeo. ¿De acuerdo? Ya os digo que está genial porque viene con mucha literalidad y bueno, os lo recomiendo al 100% porque siempre todo lo que nos ayude, bienvenido sea. De acuerdo, así que vamos allá. El test es del capítulo primero. Test capítulo primero de la Ley 31 del 95 del 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales. Pregunta número 1. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece los principios generales relativos a la prevención de riesgos profesionales para a. La protección de la seguridad y la salud. B. La eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo. C. La información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva. Y D. Todas son correctas. Os dejo un segundito. Y la respuesta a la pregunta 1 es: todas son correctas. Como veis, le dais y se os pone el cursor, bueno, en el color que lo tengáis. Yo lo tengo en verde en este caso, ¿vale? Esto, recordad que nos deriva al artículo 2 del objeto de la ley y dice tal cual: la ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y la salud, la eliminación y disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva en los términos señalados en la presente disposición. Por lo tanto, la 1, todas, chicos, son correctas. Vamos con la pregunta 2. Las disposiciones de carácter laboral contenidas en esta ley y en sus normas reglamentarias tendrán en todo caso carácter de a. Derecho necesario máximo disponible. B. Derecho necesario mínimo indisponible. C. Derecho necesario máximo indisponible. Y D. Derecho necesario mínimo disponible. Y la respuesta a la 2 es la B. Derecho necesario mínimo indisponible. Esto también viene recogido en el artículo 2, objeto de la ley, que dice: el carácter de las disposiciones de carácter laboral contenidas en esta ley y en sus normas reglamentarias tiene carácter de derecho necesario mínimo indisponible, cuando pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos. Recordar que derecho necesario quiere decir obligatorio y mínimo indisponible quiere decir que hay que cumplirlo o sí, ya que te ampara la ley. ¿De acuerdo? Vamos con la pregunta 3. La presente ley no se da de aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones públicas. D. Señala la incorrecta. Fijaros que nos pide la incorrecta y nos recalca no será de aplicación. ¿De acuerdo? Vamos allá. ¿Dónde no será de aplicación? Porque es como una verdad y una mentira, ¿vale? Primero yo recomiendo, vamos a ver las que no son de aplicación y de ahí, por descarte ya,
señalamos la incorrecta. ¿Vale? No serán de aplicación a policía y seguridad. B. Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en cualquier caso. C. Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil. Y D. Resguardo aduanero. Recordar, señala la incorrecta. Y la incorrecta, en este caso, en la 3, es servicios operativos de protección civil y peritaje forense en cualquier caso. ¿De acuerdo? Daros cuenta de que esta ley no es de aplicación para la policía y la seguridad, para las Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil, ni para el resguardo aduanero. Y tampoco es de aplicación para servicios operativos de protección civil y peritaje forense, pero no es en cualquier caso, sino, a ver, ¿quién se acuerda en qué caso es ahí no aplicable? ¿Cuál es el fallo ahí? A ver si lo veis. ¿De acuerdo? Porque, ¿qué es lo que está mal en esta? Por eso es incorrecta. Lo de en cualquier caso. Porque lo correcto sería que esta ley no es de aplicación en los servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública. Artículo 3. ¿Vale? Así que tenemos que fijarnos en esas cositas. Seguimos. Pregunta número 4. No es correcto. Fijaros, que lo que nos pide es lo que no es correcto. Vamos a leer todas con detenimiento. A. Esta ley inspirará la normativa específica que se dicte para regular la protección de la seguridad y la salud en el ámbito de las Fuerzas Armadas. B. En los establecimientos penitenciarios será de aplicación lo dispuesto en la presente ley con las particularidades previstas en su normativa específica. C. Esta ley será de aplicación en todo caso en el ámbito de las funciones públicas de servicios operativos de protección civil. Y D. Esta ley será aplicable a las sociedades cooperativas constituidas de acuerdo con la legislación que les sea de aplicación, en las que existan socios cuya actividad consista en la prestación de un trabajo personal con las peculiaridades derivadas de su normativa específica. Os dejo un ratito y poner ahí cuál os parece que no es correcta en la número 4. Bien, pues en la número 4, la que no es correcta es esta, la C. Esta ley será de aplicación en todo caso en el ámbito de las funciones públicas de servicios operativos de protección civil. Esto, si os fijáis, está relacionado con la pregunta anterior y dijimos que los operativos de protección civil no se les aplica esta ley, ¿vale? Tienen su normativa específica.
En el resto veis que son todas correctas. ¿De acuerdo? Ya que esta ley, según el artículo 3, recordamos que se aplica también en los centros y establecimientos militares, en los establecimientos penitenciarios y al personal administrativo y estatutario y a los socios de cooperativas, también a los autónomos, a los trabajadores, digamos, por cuenta ajena, bueno, y a las administraciones públicas y las asociaciones cooperativas en las que dichos trabajadores se integran. 5. Se entiende por riesgo laboral grave e inminente a. Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. B. Aquel que resulte cierto racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. C. Aquel que resulte probablemente racionalmente que se materialice en un futuro mediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. Y D. Aquel que resulte probablemente racionalmente que se materialice en un futuro inmediato o pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. ¿Cuál creéis que es la 5 correcta? Bien, pues la correcta de la 5 es la A. Fijaros que dice aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. Tenéis que fijaros en lo siguiente, que resulte probable. Esta no vale porque pone que resulte cierto, aunque el resto es igual. Esta no vale, ¿por qué? Porque dice probable, pero dice en un futuro mediato y es inmediato. Y esta no vale, aunque es muy parecida, ¿por qué? Porque dice que se materialice en un futuro inmediato o pueda suponer un daño grave a la salud de los trabajadores. Y no es o, es que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave. Es decir, no se elige entre una y otra, sino que están las dos contenidas dentro de la ley. ¿De acuerdo? Nos tenemos que fijar en esas cositas. Pregunta número 6. ¿Se considerará riesgo grave e inminente cuando la exposición a agentes susceptibles de causar daños graves a la salud? A. Sea probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato de la que puedan derivarse daños graves para la salud, siempre que estos se manifiesten de forma inmediata. B. Sea cierto racionalmente que se materialice en un futuro inmediato de la que puedan derivarse daños graves para la salud, siempre que estos se manifiesten de forma inmediata. 3. O C. Sea probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato de la que puedan derivarse daños graves para la salud, siempre que estos no se manifiesten de forma inmediata. Y D. Sea probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato de la que puedan derivarse daños graves para la salud, aun cuando estos no se manifiesten de forma inmediata. Recordamos que este apartado, riesgo grave e inminente, viene en el artículo 4, ¿vale? Que son, digamos, la parte que recoge las definiciones, definición de prevención,
de riesgo laboral grave e inminente, de daños derivados del trabajo, de procesos, actividades y operaciones potencialmente peligrosas, de equipos de trabajo, condiciones de trabajo y de los EPIs. Ahí vienen en el artículo 4 las definiciones. Os dejo un segundito para que miréis a ver cuál creéis que es la correcta. En la 6 se considera riesgo grave e inminente cuando la exposición a agentes susceptibles de causar daños graves para la salud. La correcta es la D. Sea probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato de la que puedan derivarse daños graves para la salud, aun cuando estos no se manifiesten de forma inmediata. ¿De acuerdo? Porque, por ejemplo, oye, pues una persona, yo qué sé, un minero puede tener un riesgo grave e inminente a nivel pulmonar, pero no se manifiesta pues al mes de estar trabajando en la mina, sino que igual pasan años, ¿de acuerdo? Se refiere a eso. Por eso la primera no vale porque no tiene que ser de forma inmediata. La segunda no sirve porque dice sea cierto y la palabra es, como podéis ver, probable. Y la tercera no sirve porque dice siempre que estos, a ver, no, siempre que estos no se manifiesten de forma inmediata, ¿vale? Y lo correcto es aun cuando estos no se manifiesten de forma inmediata. Vamos con la 7. Uy, perdón que se me fue, chicos. 7. Se consideran como procesos, actividades, operaciones, equipos o productos potencialmente peligrosos aquellos que, esto también viene, recordar, en el artículo 4. A. Originen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan, aunque existan medidas preventivas generales. B. Que originen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan en ausencia de medidas preventivas específicas. C. Que originen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan, aunque existan medidas preventivas específicas. O D. Que originen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan en ausencia de medidas preventivas generales o específicas. ¿Cuál es la correcta de las 7? Repito la pregunta. Se consideran como procesos, actividades, operaciones, equipos o productos potencialmente peligrosos aquellos que B. Originen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan en ausencia de medidas preventivas específicas. ¿De acuerdo? Aquí veis que esto no vale porque pone, aunque existan medidas preventivas generales, eso ya nada, lo tacharíamos. Aquí, aunque existan medidas preventivas específicas, tampoco vale porque es en ausencia de esas medidas. Y aquí pone en ausencia de medidas preventivas, pero pone generales o específicas. Y es solo específicas. Sobraría lo de generales. ¿De acuerdo? Vamos allá con la 8. En relación con las instituciones de la Unión Europea, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo actuará como centro de referencia nacional
garantizando la coordinación y transmisión de la información que deberá facilitar a escala nacional, en particular respecto a la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo y su red. B. La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y su red. C. El Instituto Europeo de Seguridad y Salud en el Trabajo y su red. Y D. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social y su red. Y la respuesta correcta de la 8 es, si os fijáis un poquito en el enunciado, pone en relación con las instituciones de la Unión Europea. Vale, entonces ahí ya podéis descartar nada de nacional, nada de inspección de trabajo y seguridad social. Entonces quedaría entre esta e Instituto Europeo y Agencia Europea. Y la correcta es la A, la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo y su red. 9. Seguimos con el artículo 4. Se entiende como riesgo laboral a cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo y que provoque peligro para la vida del trabajador. B. Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. C. La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. O D. Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. Por lo tanto, la respuesta de la 9 se entiende como riesgo laboral es la C, la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Es tal cual, artículo 4, la definición de riesgo laboral. Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo. Esa es la definición de riesgo laboral. ¿Por qué no vale la A? Porque la A, cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación, ¿a qué se refería, chicos? Ponerme ahí, al equipo de trabajo, ¿vale? Ojo, que no hay que confundir con la EPI, que es el equipo de protección individual, ¿ok? Esto correspondería al equipo del trabajo. Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo es la definición de daños derivados del trabajo. Y la D, cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador, hace referencia a la EPI. ¿De acuerdo? Por eso la correcta de la 9 es la C. 10. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorará conjuntamente a. Las características del centro de trabajo y las condiciones personales del trabajador. La probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo. C.
la existencia de procesos, actividades, operaciones, equipos o productos potencialmente peligrosos y con las medidas preventivas adoptadas. O D, el tipo de riesgo y el número de posibles afectados. Leer bien. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorará conjuntamente y la respuesta correcta es la B, la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo. 11. Se considerarán como daños derivados del trabajo a. Los accidentes y enfermedades que pueda sufrir el trabajador. B. Enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo o ocasión del trabajo. C. Cualquier lesión que sufra el trabajador en su vida diaria. O D. Enfermedades profesionales y riesgos no laborales. ¿Cuál creéis que es la 11? Se consideran como daños derivados del trabajo. Y volvemos aquí al artículo 4, que es la B. Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. Pregunta 12. Esta ley y sus normas de desarrollo no serán de aplicación. Ojo aquí, que aquí nos pregunta lo que no será de aplicación. A. No será de aplicación en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. B. En el ámbito de las relaciones de carácter administrativo del personal al servicio de las administraciones públicas. C. A las actividades de las Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil. O D. En el ámbito de las relaciones de carácter estatutario del personal de servicio de las administraciones públicas. Y la 12 es: no será de aplicación esta ley a las actividades de las Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil. En el resto es de aplicación. En las relaciones laborales reguladas por la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que es trabajadores por cuenta ajena, en el ámbito de las relaciones de carácter administrativo del personal al servicio de las administraciones públicas, que son los funcionarios y el personal laboral, y en el ámbito de las relaciones de carácter estatutario del personal al servicio de las administraciones públicas, que es el personal de Sergas. ¿De acuerdo? Que sí que están contemplados en la ley. Pregunta 13. A efectos de la presente ley, es definido como el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. A. El equipo de protección individual. B. El equipo de trabajo. C. Prevención. O D. La condición de trabajo. Fijaros que nos pregunta por qué es lo que se define como conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en toda la fase de actividad de la empresa. Y la 13 es prevención. Que viene también, lógicamente, en el artículo 4, en las definiciones, si lo queréis mirar, ¿vale?
que os lo voy a leer entera, la definición, para que os quede ahí. La prevención es el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. ¿De acuerdo? 14. Las disposiciones de carácter laboral contenidas en esta ley y en sus normas reglamentarias tendrán en todo caso el carácter de derecho necesario mínimo indisponible a, pudiendo ser modificadas en los convenios colectivos, b, no pudiendo ser reguladas en los convenios colectivos, c, no pudiendo ser mejoradas o desarrolladas en los convenios colectivos, o d, pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos. Y la respuesta correcta es de la 14, la B. Artículo 2. Carácter de las disposiciones de carácter laboral contenidas en esta ley y en sus normas reglamentarias dice que el carácter de derecho necesario mínimo indisponible pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos. Esto parece ser que lo preguntan bastante. 15. Esta ley y sus normas de desarrollo serán de aplicación a. Las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de Trabajadores. B. Las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las administraciones públicas. C. Los servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública. Y A y B son correctas. Y la 15 es A y B son correctas. Vale, esta ley será de aplicación lo que dijimos antes. En las relaciones laborales que se rigen por el Estatuto de los Trabajadores, por el TREBER, en las de las administraciones públicas y en las relaciones estatutarias de Sergas. ¿De acuerdo? Recordar que aquí, en los servicios operativos de protección civil y peritaje forense, en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública, era una excepción, donde no se aplicaba esta ley. ¿De acuerdo? Por ejemplo, oye, pues en lo que pasó con lo de la Dana, no se va a aplicar la ley de prevención de riesgos, porque fue algo grave e inminente. Y la pregunta 16 es definido como cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo a. La condición de trabajo, b. El equipo de protección individual, c. El equipo de trabajo o d. Un agente susceptible de causar daños. Y recordar que esto estaba en el artículo número 4 de las definiciones. Y la respuesta correcta del 16 es la C, el equipo de trabajo. La definición de equipo de trabajo, que es cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo. ¿De acuerdo?
el equipo de protección individual, recordar que se refería a las EPIs. Y bueno, como podéis ver, espero que os haya gustado este test, a mí me gustó mucho. Voy a seguir haciendo test y si queréis, si os gusta, decírmelo y os los voy compartiendo. Os animo a seguir vosotros esta página testdeley.com y como podéis ver aquí al final, pues nos pone las correctas, las incorrectas y las sin respuesta. Aquí, en caso de que hubiera puesto una incorrecta, pues me hubiera salido en rojo. ¿De acuerdo? Entonces ahí podéis ver perfectamente. Os lo voy a poner otra vez para que veáis. Voy a hacer una incorrecta para que veáis. A ver si me sale. Por ejemplo, en la 16, ¿vale? Si le pongo la condición de trabajo, ¿veis? Me sale en rojo, ¿ok? Y te sale la correcta, equipo de trabajo. Así que no tenéis problema ninguno porque si os sale mal, os da automáticamente la página la respuesta correcta. Bueno, espero que os guste. Gracias por suscribiros. Os invito a seguir el canal. Yo estoy preparando posiciones como vosotros y este material pues a mí me va sirviendo un poquito para reforzar y mientras pueda, pues cuando tengo un ratito me gusta grabar para compartirlo con todos vosotros. Un abrazo y hasta otro día.